Muy buenas, mi nombre es Alan Noel García, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy voy a hacer un video acerca de los osciladores, más específicamente de los modos de osciladores del PIC 18F4550, siendo esta una asignación para la clase de máquinas computadoras, esta clase impartida por el ingeniero Carlos Ortega. Para empezar necesitamos saber qué es un oscilador. Un oscilador es un circuito electrónico que produce una señal oscilante y periódica. A menudo esta es una señal senoidal o una onda cuadrada. Este circuito es el que indicará al PIC a qué velocidad debe ejecutar el programa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las instrucciones del programa no se ejecutan a la velocidad impuesta por el oscilador, sino a la cuarta parte de la misma, y esto se lleva a cabo por la segmentación o pipeline, que dicho sea de paso lo hemos visto en clases anteriores con el profesor Carlos Ortega. Control de oscilador. La operación del oscilador en el dispositivo PIC 18F4550 es controlado a través de dos registros de configuración y dos registros de control. Los registros de configuración son el config1L y el config1H. Con esto se selecciona el modo de oscilador y las opciones pre-scaler o post-scaler USB. Como bits de configuración se establecen cuando se programa el dispositivo y se dejan en esa configuración hasta que se programa el dispositivo. En los registros de control tenemos el OSCON, que selecciona el modo de reloj activo y se utiliza principalmente para controlar la conmutación del reloj en los modos de administración de energía. Y también tenemos el OSCTune, que se utiliza para recortar la fuente de frecuencia intra, así como para seleccionar la fuente de reloj de baja frecuencia que impulsa varias características especiales. Todo esto en MPLAB. Modos de osciladores. El PIC 18F4550 puede operar en 12 modos de oscilador distintos. 4 de estos modos implican el uso de dos tipos de osciladores a la vez. Los usuarios pueden programar los bits de configuración con el FOSC3 o el FOSC0 para seleccionar uno de estos modos. Tenemos tres modos principales que son el XT, el HS y el EC. El XT, que es el cristal resonador. Este se utiliza para cristales de cuarzo de frecuencia intermedia hasta 8 MHz. El consumo de corriente es media en comparación con los demás nodos. Tenemos el HS, que es un cristal de alta velocidad o un resonador cerámico, que se utiliza para cristales de reloj de frecuencia más alta de 8 MHz. El consumo de corriente es mayor. Y también tenemos el EC, que es el External Clock, que es el reloj externo con salida FOSC4. Este se utiliza como oscilador externo e independiente como una fuente de señal de reloj. Siendo estos los principales modos. Sin embargo, tenemos más modos que podemos verlo que están en el mismo color. Por ejemplo, en la familia del XT tenemos el INT-XT, que es un oscilador interno usado como una fuente de reloj de microcontrolador. En la familia HS tenemos el HSPLL y el INT-HS. En la familia EC, en el External Clock, tenemos el ECIO, el SPLL, el SPIO, el INT-IO y el INT-CKO, que todos estos son un derivado del oscilador EC, que es el reloj externo. Ahora vamos con el modo de oscilador y operación USB. Con el PIC 18F4550, el oscilador primario pasa a formar parte del módulo USB y no se puede asociar a ninguna otra fuente de reloj. Por lo tanto, el módulo USB debe sincronizarse desde la fuente de reloj principal. Sin embargo, el núcleo del microcontrolador y otros periféricos se pueden sincronizar por separado de los osciladores secundarios o internos como antes. Debido a los requisitos de tiempo impuestos por USB, se requiere un reloj interno de 6 MHz o 48 MHz mientras el módulo USB está habilitado. Afortunadamente, no se requiere que el microcontrolador y otros periféricos funcionen a esta velocidad de reloj cuando se use el oscilador primario. Existen numerosas opciones para lograr el requisito de reloj del módulo USB y aún así proporcionar flexibilidad para sincronizar el resto del dispositivo desde la fuente del oscilador principal. Aquí podemos ver el diagrama de reloj del PIC 18F4550
aquí tenemos las dos entradas, que es el OSC1, el OSC2 y el oscilador primario, que en este caso nosotros vamos a estar utilizando un HS, que es un cristal de alta velocidad que trabaja a 20 MHz. Esa señal va hacia el PLL Prescaler, que lo que va a hacer es buscar un divisor para que esta señal nos dé a 4 MHz. Entonces en este caso nosotros necesitaríamos un 5, porque 20 entre 5 tenemos 4, así cumplimos con el requisito. Entonces tenemos 96 MHz del PLL. Después eso va hacia el PLL Post Scaler, que en este caso tenemos 4 divisores para seleccionar: el 2, el 3, el 4 y el 6, que en este caso vamos a utilizar el 2 con la sencilla razón de que necesitamos la frecuencia máxima posible. Entonces 96 entre 2 tenemos 48 MHz, que es justamente a lo que trabaja el USB, y así podemos tener la mejor calidad que podamos. Y tenemos, en este caso, para explicar un poco del oscilador que voy a utilizar, es el oscilador de cristal o el resonador cerámico. En los modos de osciladores HS, HSPLL, XT y XTPLL, un cristal o resonador cerámico es conectado al pin OSC1 y OSC2 para establecer la oscilación de 20 MHz, que es la que necesitamos ahorita. Y tenemos aquí el diagrama, y hay una nota del fabricante que dice que el uso de un cristal tallado en serie puede dar una frecuencia fuera de las especificaciones del fabricante del cristal. Aquí podemos ver la tabla de opciones de configuración para el oscilador. Para la operación de USB podemos ver que tenemos el input, la frecuencia de entrada del oscilador, tenemos el PLL, que es por lo que se tiene que dividir para dar la frecuencia adecuada, tenemos el modo de reloj y la frecuencia de reloj del microcontrolador. A continuación, un ejemplo en MPLAB para una simulación de un LED oscilante. Tenemos que vamos a estar trabajando con un oscilador HS a 20 MHz. El PLL diff tiene que estar trabajando a 5 para que 20 entre 5 sea 4, que es lo que necesita que es la frecuencia necesaria para que trabaje el USB. Después tenemos el oscilador PLL, el CPU diff, trabajando dividiendo entre 2 para que el 96 entre 2 de 48, que es la frecuencia máxima que se puede utilizar. Tenemos el Power Up Timer activado, el Watchdog Timer desactivado. Esta será básicamente la configuración que voy a utilizar para mi oscilador en el PIC. Tenemos a continuación también la configuración del oscilador, que tengo que definir la frecuencia a la que va a trabajar el cristal HS, que en este caso va a ser a 20 MHz. Y después de definir la configuración del oscilador, lo incluyo en la librería de mi programa principal, utilizando después un void init port, un tris de bits, que esto es para definir la entrada o salida, es decir, que define si es 0 es salida, si es 1 es entrada. Una vez haciendo eso, abro un void main void, y de nuevo en el init port abro un while para que esté oscilando, y escojo otra vez el port de bits RD1, que va a ser la salida, el LED que voy a estar encendiendo, y voy a darle un delay de 100 milisegundos. A continuación voy a hacer lo mismo con el mismo LED, pero apagándolo con un delay de 100 segundos, lo que va a hacer que el LED esté oscilando. Ahora vamos a Debug Main Project, que vamos a simularlo ahorita. Corremos el programa, vemos que ha sido completado. Entonces ahora nos vamos a Window, Simulator y pin. Aquí escogemos el pin que tenemos que utilizar, que es el RD1,
y vemos como acá está oscilando 0 y 1, y esto es la demostración de cómo se programa con un PIC 18F4550 en MPLAB. Y sin más que agregar, me despido cordialmente. Saludos.